Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Ya hay rival para la femenina de Colombia y es Brasil, que goleó a Uruguay 5-1. Brasil es además el amo de la competencia. Ha ganado 8 Copas Américas y de hecho nos ha ganado 3. En final, la del año 2022, que se jugó aquí y Brasil le ganó a Colombia 1-0. Colombia fue segunda de Brasil en el 2010 y en el 2014, pero no hubo final, era competencia de liga. Entonces ya hemos sido 3 veces subcampeones enfrentando a Brasil en Copa América Femenina. Pues a ver si la cuarta es la vencida. Es que hay que cambiar. Y ayer retomamos, como debe ser, hay que cambiar la mentalidad ganadora por mentalidad campeona. A ver si son ellas las que hacen lo que ellos no han podido hacer. Yo sí creo que esa mentalidad, ese chip de mentalidad ganadora que usamos muchos años y que en cierta manera funcionó, hay que cambiarlo por mentalidad campeona. Ya eso se lo dije mucho a las muchachas de nuestra selección femenina, se los hemos dicho a los muchachos de la sub-20 y cambiemos el chip. Ya esa de mentalidad ganadora se acabó, ahora es mentalidad campeona. Eso estoy totalmente de acuerdo y creo que podemos hacerlo. La ventaja es que han ganado ya por lo menos una medalla de oro en el 2019 en Lima, cuando le ganaron a Argentina en los Juegos Panamericanos. Sus participaciones en la última de Mundial fue muy buena, pero en Copas Américas está pendiente eso. Son 3 las posibilidades que Colombia ha tenido de terminar primera y no ha podido. Esta es la cuarta. Y de verdad voy a hacer mucha fuerza para que ganen, porque es una manera de apretar a aquellos, a los mimados. Hay que apretarlos. En definitiva, eso es como los muchachos chiquitos, ¿no? A los hijos de uno o a los nietos, que hay un momento en el que hay que apretar clavija. Porque sobando lomo, hay gente que no camina sobando lomo. O uno lo va sobando el lomo un rato, una vez, 2 veces, 3 veces, pero hay un momento en el que, tome, hay que darles en la nuca, a ver si reaccionan. Porque es que tanta salamería y tanta lambonería todos los días, qué pereza. Cada vez que juegan un partido, entonces brillante actuación de fulano de tal, y resulta que llegan con las elecciones y no pasa nada. Y celebramos victorias frente a Bolivia y frente a Venezuela. No, ganemos algo, hermano. Ganemos algo. Nos creemos más que todo el mundo y no ganamos nada. Aquí se habla de Bolivia y todo el mundo se ríe. Habla de Venezuela y se ríen. Hablan de Perú y se ríen. Hablan de Ecuador y se ríen. Y decimos que el clásico Colombia-Brasil y el clásico Colombia-Argentina. No, nosotros jugamos clásicos contra Ecuador y Venezuela. Ahora ellas juegan clásicos con Brasil. Pero nosotros no jugamos clásicos con Brasil. Brasil juega clásicos con Argentina y con europeos. Y también lo hace Argentina. Juega contra Uruguay, contra Brasil y contra europeos. Entonces, aterricemos. El día que nosotros tengamos los pies sobre la tierra, ese día nos va a ir muy bien. Y como a los muchachos chiquitos o a los que están en proceso de educación o formación, zanahoria y garrote, sobada de lomito, 1 vez, 2 veces, y el resto apriete. Y una manera de apretar a los consentidos, que ellas ganen, sería maravilloso. Ojalá. No pierdo la esperanza, aunque sé que es duro. Por lo que me han contado, es duro. Porque pues no las he visto, las voy a ver el próximo fin de semana. Llegó Lucho, firmó su contrato hasta el 2029. Dice la prensa alemana que tiene opción de 1 año más, hasta el 30. Sport Bild, que es el diario más importante que tiene Alemania, una edición para cada ciudad importante, para cada
departamento o estado. Y en el de Múnich ha salido en tapa, como lo vimos temprano. Pero en Sport Bild, que es la revista que saca cada 8 días el diario, le han dedicado una doble página en la que se menciona algo que es cierto. Hay una explicación de cómo llegaron al acuerdo, quiénes dieron el visto bueno, están todos los componentes de esa comisión directiva que dijo sí y que aprobó, corriendo todos los riesgos, la operación. Pero lo que sí dice, y es la única crítica real, cierta y valedera a la contratación de Lucho, es que tiene 28 años y que gastar 75 millones en un jugador, por bueno que sea, como es él, de 28 años, es eso, gastar, no invertir, porque la reventa no va a existir. Él firma, a no ser que la reventa sea en un año, pero si él cumple el contrato, lo va a cumplir con 32, y con 32 no les van a pagar ni la mitad de lo que metieron. Entonces, ¿cuál es el análisis? Compramos un activo para hoy, un activo para ganar Champions, porque ellos siempre ganan la Bundesliga, para ganar Champions, para arrasar, para superar a los ingleses, a los españoles, a todo el mundo. Con el equipo que hemos hecho, vamos con tutti. Era lo que nos faltaba, aquí está. Pero es una plata que se gasta para llenar una necesidad y una urgencia de hoy. No que mañana entonces proyecto la reventa y de pronto le saco 5, le saco 10 o recupero el dinero. No. Entonces muchos han dicho, sí, es muy bueno y ojalá se pueda cumplir porque no va a haber reventa con él. Y otros dicen, que son los que critican, hombre, ¿cómo se van a gastar esa plata en un jugador de 28 años? Que por bueno que sea, no va a poder dejarle ningún peso, ningún euro a la institución. Bueno, cada uno tiene su manera de pensar, su manera de ver. Le sacaron su video con el sombrero este típico colombiano, un video que creo que dura 19, 20 segundos. Escuchen, es con música, mírenlo y escuchen qué video le hicieron a Lucho en la presentación en su nuevo equipo, que es de rojo, o sea que no va a cambiar la sangre. You're blessed. Blessings on blessings on blessings on me. No puedes debutar sin pasar primero por la cantera. Me arrodillo y el miedo ya se fue. Cada vez que hablé contigo mis heridas sané. La Virgen me protege, por mi abuela la amé. Todo se logra con tiempo y sobre todo con fe. Mucha suerte para Lucho. Número 14. 14 será el que use Lucho. Lo de De Osa, ayer por la tarde noche estaba caído, porque Monterrey pidió una plata y no se la querían dar. Había dirigentes de el Real Betis en México. Ramón Alarcón y el director deportivo Manu Fajardo. El club se remitía a la cláusula de rescisión del jugador, 16 millones de dólares, 13.9 millones de euros. Y Betis ofreció 10 millones de euros por la totalidad del pase. Le dijeron, no señor, no señor. Y por eso hoy la prensa española publicaba insuficiente oferta por Nelson de Osa, Monterrey. Rayado se pone firme y no rebaja de Osa. Y él da una declaración en esto que dice, no crean en estupideces. Entre otras cosas, no viajó con el equipo y se argumentó, no que estaba en operación de venta, sino que estaba lesionado y que no se ha recuperado todavía de su tobillo. Pero la última información emanada del club, por lo menos de quienes cubren la información del club, es que la operación está hecha, que la operación está cerrada, que ya llegaron a un acuerdo y que los 2 emisarios que estaban en México subieron de los 10 a los 14 de la cláusula. Eso quiere decir que con
17 millones de dólares, 14 millones de euros, de OSA le da el sí y se pone la camiseta del Betis y se cierra esta operación. Una más de los jugadores colombianos. Que tenga mucha suerte y ojalá lo convoquen a la selección. Si este señor es consciente y racional. Anoche comenzó un torneo muy especial, muy particular, muy estilo estadounidense. Los equipos de la MLS por un lado, los equipos de México por el otro, sortean y se enfrentan, pero tienen tablas aparte. La tabla de los mexicanos y la tabla de los de la MLS. Si ganas un partido y eres de la MLS, los puntos te lo ponen allá en esa tabla. Si eres mexicano, en tu tabla. James, pase gol, un centro muy a su estilo, que Funes Mori metió con la cabeza, el primer gol que hace. Y después 2, 3 pases más, un partido correcto, un partido con lo que él sabe hacer, que todos sabemos que con la pelota es muy importante. Creo que es lo mejorcito que ha hecho en el último tiempo, advirtiendo que el rival es de poca monta. Montreal ocupa el puesto 15, es decir, el último lugar, y estoy leyendo la prensa mexicana, el último lugar en la tabla general de la conferencia este de la MLS 2025. En la tabla general de toda la liga, 30 equipos, también están en la posición 30. Hasta el último corte, finalizando julio, Montreal ha jugado 25 partidos, 4 victorias, 6 empates y 15 derrotas, sumando solamente 18 puntos. Es como dicen en México, el sotanero. Es el colero de su conferencia y el colero general, puesto 30. No le pudo ganar el León. Terminaron 1-1. Y fueron al lanzamiento desde punto penal, porque es que esa es otra historia. Allá, al que gana en 90 minutos le dan 3 puntos. Los partidos que terminan empatados van al lanzamiento desde el punto penal. El que gana la serie, 2 puntos. En su tabla. Y el que pierde la serie, como empató, 1 punto. Y el que perdió en los 90 minutos, 0 puntos. El León entonces se enfrentó al colero, al peor de los de la MLS, y no le pudo ganar. Ese equipo está dando tumbos. Yo no sé cómo van a hacer. Ahí están contratando jugadores. Ahí se acaban de llevar a Arcila, que les va a servir mucho. Y no sé, ahí entró Funes Mori. Pero la verdad es que es un equipo poco recursivo. Uno lo ve y a veces cansino. Y marcando, pues marca con menos. Y todos sabemos por qué. Pero en fin, es un comienzo dubitativo que hoy le arranca 2, 3 rayas no más en la prensa mexicana, explicando que enfrentaron al sotanero. Pero para James es bueno, está jugando y fue dentro de todo lo mejorcito que ha hecho en el último tiempo. Bueno, entremos en el campo local porque es que hay mucho material aquí. Ayer comenzó la Copa Betplay y estuve mirando a Nacional. Y a lo mejor Batista es Mbappé, pero anoche me pareció ver a un jugador de bajísimo nivel, muy parecido a lo que me habían dicho era. Sin embargo, no tiene que abrir siempre un espacio. Yo creo que es la tercera presencia de este jugador con Atlético Nacional y de inicialista creo que es la primera. Habrá que verlo más minutos, pero cuando le tocó definir lo hizo todo mal. Y pues después viendo a Real Cundinamarca, ese muchacho Asprilla, que le hizo los goles al Tolima, ese es de Nacional o era de Nacional. Por ejemplo, un jugador como ese es mucho más definiendo que Batista, por hoy. Mañana de pronto Batista se convierte en el ciudadano Kane, entonces vendría aquí a decir, qué jugadorazo, qué buena elección, trajeron el 9 que necesitaban, gracias a Dios se fue Viveros, en fin, cualquier cosa. Por ahora no, aplazo eso. Me preocupa, cómo no, el scouting de Nacional. Yo no sé cómo lo hacen, seguramente muy bien. Pero lo último es que hoy llega Juan Bauzá. No, ya llegó. El que llega hoy es Sabio, el de Millonarios, del que voy a hablar ahora también. Este hombre, en algunas bases de datos tiene 32 años, en otras tiene 29. Bueno, ese no es un problema. El problema es que solamente ha jugado este año un partido completo. Uno solo. En la Liga de los Emiratos. Lo jugó
el 28 de febrero. Solamente jugó un partido completo, uno. Y además ha jugado en múltiples posiciones. Yo entiendo que lo que traen es un jugador para que sirva de alternativa a Cardona, que además lo necesitan. Pero encuentro que este año, en todas sus participaciones, que fueron en total 26, con 3 goles, una asistencia, en 1110 minutos en lo que va del año, observo que de mediocentro ofensivo solamente jugó 2 partidos de esos 26. 2. Que jugó como extremo izquierdo 4, como delantero centro 3, como interior izquierdo 1, como interior derecho 1, como pivote 1 y como mediocentro ofensivo 2. Y entiendo que lo han traído como mediocentro ofensivo. No entiendo. Primero juega poco, no completa los 90 minutos, juega en múltiples posiciones, que eso puede ser útil, pero si lo traen como alternativa de Cardona, fue en donde relativamente menos jugó. No entiendo. Lo que sí entiendo, después de haber visto el partido de anoche, es que los árbitros se acostumbraron a que le rearbitren los partidos. Desde el VAR, ya se acostumbraron. Ayer estaba Ferney Trujillo en el campo, y Julio Sierra era su asistente de Occidental. Y se dieron 2 esperpentos, son esperpentos. En ambos casos 2 penalazos a favor de Nacional. El partido terminó apretado, Cúcuta apretó y la gente salió inconforme. Pero si se aplica bien la ley, ese partido debió haber terminado 3-0. Songo sonongo. Empecemos por el primero. El primero es una pelota que se juega por la izquierda. Estoy buscando el minuto de el juego para exactamente decirles qué fue lo que pasó. Esto fue casi que minuto 48, puede ser, sí. Ya estaban en el añadido. Y Salazar, por el costado izquierdo, habilitado, pero habilitado casi que un cuerpo. Habilitado, entra, lo derriban, penalti, y el árbitro pita el penalti, y el auxiliar de ese lado no da el fuera de juego, sino que porque es que no lo hay, y se va de una vez a la posición. Ustedes miren el video y se ve cuando el asistente va y se coloca en donde se pone un asistente cuando hay que ejecutar una pena máxima. O sea que está validando la decisión del juez. Vienen las protestas y no se respeta aquello de que los únicos interlocutores son los capitanes. Eso le arman un aquelarre a este señor Ferney Trujillo. Le dicen de todo, de un lado, del otro, lo encaran, en fin. Y el auxiliar llega a hablar con él delante de los jugadores. Delante de los jugadores le da la información. ¿Cuál es el protocolo, viejo? Solamente los capitanes. Y no la cantidad de gente que estaba a su lado. Y si va a tener una conversación con el auxiliar, debe ser esta privada. Ese mismo auxiliar que validó la posición de Salazar, colocándose en un rincón del área, como se paran dentro del protocolo los asistentes cuando se va a ejecutar una pena máxima. Y ahí, en medio de las conversaciones, le dicen al árbitro que no, y el árbitro invalida lo que él había determinado de manera correcta. Aquí se falló en todo. Primero, no pueden estar todos alrededor del árbitro, solamente interlocución con capitanes. 2, ¿qué hace ahí el asistente hablándole al árbitro delante de los jugadores? Llámelo aparte, que es una conferencia entre autoridades. Se acostumbraron a que el VAR les pite los partidos. Ese es el problema. Y como hay tanto malo, Eimer tranquilo sigue, muy campante. Y después en el segundo tiempo la que se da, un patadón en la espinilla Mateo Uribe, que me dolió hasta a mí viendo el partido. Y no, juegue en la cara del árbitro. En la cara del árbitro. Hombre, que los árbitros se equivoquen. Pues sí, se pueden equivocar y todos se equivocan. Pero a ver, vamos a hacer las cosas
de manera correcta. Tratemos de equivocarnos lo menos posible y en cosas no tan visibles y tan claras. Yo le doy una idea a la Dimayor y no le vale nada. ¿Por qué no aplica aquí, en estos partidos en donde no puede poner, me imagino que por costos, el VAR completo, ponga ese VAR Lite que inventaron para ligas menores? El de las 2 peticiones de los técnicos. Ese VAR que ya se ha aprobado, ese VAR Lite, esa podría ser una solución. ¿Por qué no lo buscan? Ya los árbitros se acostumbraron a que le rearbitren los partidos, a que tienen que ir a ver al monitor si lo llaman. Lo de ayer es esperpéntico, 2 penalazos. Y además con un procedimiento detestable, inmoral, deportivamente hablando. A Millonarios le llega hoy su estrella. A lo mejor sale superando el fútbol de Luka Modric, a lo mejor. Uno no sabe. Lo que sí estoy dándome cuenta es que están haciendo un intercambio de figuritas entre Bolívar y Millonarios. Viene el jugador que fue reemplazado por Cataño. Ese jugador sabio sale de allá y entra Cataño. Y de aquí sale Cataño y viene él. Y por los números que he visto, yo creo que es mucho más Cataño. Por algo, Bolívar lo saca al que viene para acá y lo lleva a Cataño. Y sería bueno preguntar, ¿ya se cerraron los libros de pases y todo? ¿No hay posibilidad de tener un lateral izquierdo mejor que Vanguero? Vanguero hace rato, mire, Vanguero no es el mismo. Los años no han pasado en vano de aquel que triunfara en su momento. La empelotada que le dio Angulo en el gol de Mantilla no tiene nombre. Primero cuando le quita el balón, luego cómo corre mirándole el número, después abandona la lucha y lo habilita Angulo, porque se queda parado al lado de Novoa en una actitud de renuncia total a la lucha. Ya no está para eso. ¿No hay posibilidad de buscar una alternativa? ¿Seguro? Lo de Alexis no es de ahora. Qué pena que no ha podido con el Magdalena por el Magdalena. 10 partidos perdidos, 5 empatados, 1 perdido. Pero es que no es de ahora. Ya con Equidad venía mal. Yo creo, profe, que hay que empezar a actualizarse un poquito. Y hay cosas que uno no debe recibir. Y en el caso de la Unión Magdalena, eso es como recibir hoy Boca. Eso es meterse un taco de dinamita en el bolsillo. Santa Fe, lindo gol de Mosquera, ¿no? Santa Fe, digamos que relativamente aseguró. América aseguró, América fue un rodillo ayer. Junior, qué coincidencia, salen del equipo fresco y le dan posibilidad a jugadores que estaban relegados porque no hacen el fútbol que a Arias le gusta y empatan con Huila. Casualidad. Y lo del Tolima, que los veo hoy tirándose de los pelos. Con Lucas, esos equipos que juegan, y lo hemos visto a nivel internacional, empecemos por decir que el bloque alto es meter la mayoría de jugadores en el campo contrario. La diferencia entre el sudamericano que hace eso y el europeo es que el europeo siempre deja 1 y hasta 2 jugadores detrás de la línea media del campo. Detrás de la línea media. En Sudamérica, los que hacen bloque alto meten todo el bloque y no dejan ningún jugador sobrante. Cuando uno juega así, juega con demasiado riesgo y necesita 2 jugadores atrás con unas características fundamentales que Lucas no tiene en el Tolima, lo demostró ayer, porque ni Quiñones ni Mera tienen el hombre contra hombre sólido, ni tampoco el poder de reacción. Ayer la empelotada que le dio a Asprilla en el primer gol, a Quiñones, que además tenía una orientación corporal de principiante, creo que no ha ido nunca a una academia, él es muy bueno haciendo otras cosas, pero yo creo que no le enseñaron en la academia o en la escuela de fútbol, y menos ahora pues de grande en el equipo, cómo es que hay que orientar el cuerpo para no quedar desbalanceado frente a un quiebre del adversario de dirección. Ante un cambio de dirección queda muerto, y ahí lo mataron. No puedes jugar con el bloque alto.
si los dos centrales no tienen poder de reacción, o sea, recorrer ese latifundio con atajo y llegar primero, y con la posibilidad del 1 contra 1 de ser sólidos y ganadores. Si no los tienes, no juegues con ese bloque alto porque es un suicidio. Y eso fue lo que le pasó al Deportes Tolima ayer. Bueno, empezó bueno. Hoy sigue el Once Caldas y seguiremos mirando a los demás. Y Millonarios va a tener una opción de revancha frente al Real Cartagena. Y prometí traer un apartado de los penales, que quiero hablarles de eso, porque eso no es de cagazo ni nada parecido, no, eso es de entrenarlo, eso ya es una especialidad. Les prometo que mañana, sobre todo la parte de ejecución, porque hay una parte de ejecución y una parte de defensa, la parte de ejecución que está en una cápsula, mañana se las voy a abreviar aquí. Mañana buscaré el tiempo. Gracias. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.